Hola, ¿qué tal mis pequeños y pequeñas lectoras? El día de hoy les voy a compartir un cuento que también tiene que ver con la época que estamos viviendo, la Navidad. Y de nuevo va a ser un cuento de uno de mis escritores favoritos, Hans Christian Andersen, que tiene un cuento muy hermoso que se llama El abeto. Al final de este video te voy a recomendar el cuento de otro personaje que vivió hace mucho tiempo y que también escribió un cuento maravilloso de Navidad para que se lo leas tú con tu familia. Entonces, si están listos, si están listas, vamos a empezar la lectura de hoy. El abeto. En el bosque había un bonito abeto pequeño. Tenía un buen sitio y los rayos del sol le acariciaban y el viento pasaba por entre sus ramas. A su alrededor crecían sus compañeros más grandes, los pinos. Pero el pequeño abeto no se preocupaba de lo que pasaba a su alrededor. Solo pensaba en crecer y hacerse mayor. No pensaba en el sol ni en el viento y no le importaban los niños de los labradores que pasaban riendo y charlando en busca de fresas y frambuesas. Algunas veces se sentaban cerca de él y se decían unos a otros: ¡qué pequeño y delicado es este abeto! Pero a él no le gustaban esas palabras. Al año siguiente el árbol había crecido un buen trozo y al otro año había crecido más. ¡Ah, si fuera tan alto como los otros!, suspiró el arbolito. Entonces podría extender mis ramas y contemplar el mundo con las más altas. Los pájaros harían sus nidos en ellas y cuando soplara el viento yo me inclinaría con elegancia como lo hacen los pinos grandes. Pero todavía no era como ellos y el pobre abeto no sentía ninguna alegría cuando los rayos del sol lo iluminaban. Cuando llegaba el invierno y la nieve blanca cubría el bosque y la campiña, una liebre saltaba de aquí para allá, pasando siempre por entre las ramas del arbolito. ¡Qué fastidio!, pensaba él. Crecer, solo crecer, ser grande y viejo, eso es lo único que vale verdaderamente la pena en el mundo, decía el arbolito. En otoño los leñadores cortaron los árboles más altos del bosque. Lo hacían cada año. Y el joven abeto, que había crecido ya mucho, temblaba cuando veía que los grandes árboles caían al suelo entre quejidos y gritos de dolor. Les cortaban las ramas y su largo tronco era casi imposible de reconocer. Los cargaban y se los llevaban muy lejos de allí. En la primavera, cuando la cigüeña y las golondrinas volvían desde tierras más calientes, el abeto les preguntaba: ¿saben a dónde han llevado los troncos? ¿Los vieron? Las golondrinas no sabían nada, pero la cigüeña reflexionó y dijo: creo que sí lo sé. He visto muchos barcos en mi viaje de vuelta desde Egipto hacia el norte. En los barcos había unos mástiles enormes y sospecho que eran los pinos de este bosque. Olían a resina, se elevaban orgullosos en el aire y te traigo sus saludos. Ah, me gustaría ser tan grande como ellos para poder navegar por el mar. Pero en realidad no sé qué es eso que llaman mar, ni sé qué aspecto tiene. Sí, es difícil de explicar, dijo la cigüeña y se fue. Alégrate de ser joven, le dijeron los rayos del sol. Alégrate de tu crecimiento y alégrate por la vida que hay en ti, ahora. En Navidad, los hombres cortaron árboles muy jóvenes, algunos más pequeños y más jóvenes que nuestro pequeño abeto. Eran hermosos, pero no les cortaban solo las ramas. Se los llevaban todos y los colocaban en carros para llevárselos lejos del bosque. ¿A dónde irán?, se preguntó el abeto. No son más altos que yo, incluso había uno más pequeño. Los gorriones le dijeron: nosotros sabemos a dónde los llevan. Hemos mirado por las ventanas de las casas de la ciudad. Sabemos exactamente dónde termina su viaje. Alcanzan la mayor grandeza y esplendor que uno pueda imaginar. Los colocan en el centro de una habitación caliente y los adornan con objetos hermosísimos. Manzanas doradas,
juguetes y cientos de lucecitas. ¿Y luego?, preguntó el abeto. ¿Y luego qué pasa? No sabemos, no vimos más. Ah, si pudiera seguir ese luminoso camino, pensaba el abeto. Es mejor que eso de navegar por un mar desconocido. ¿Cómo me gustaría? Alégrate, susurró el viento y los rayos del sol. Alégrate de tu juventud y de tu libertad y de todo lo que te rodea ahora. Pero el abeto no se alegraba, crecía más y más. Durante el invierno, mientras más crecía, los hombres que pasaban por ahí decían: ¡qué árbol tan bonito! Llegó la Navidad y fue el primero que cayó bajo el hacha de los leñadores. Se sentía muy triste porque tenía que abandonar su patria, porque tenía que partir, alejarse de aquel pedazo de tierra que le había visto crecer. Presentía que no volvería a ver los matorrales ni las flores que crecían por allí. De repente perdió el conocimiento y dejó de pensar. Cuando volvió en sí, estaba en el patio con otros árboles, y en aquel momento un hombre decía: «Este es precioso, lo compro». Los criados le llevaron al salón enorme y magnífico. De las paredes colgaban unos cuadros muy valiosos y junto a la chimenea había jarros chinos de gran precio. Había mecedoras, largas mesas con libros. Metieron al pequeño abeto y lo pusieron de pie. El árbol temblaba. No sabía qué iban a hacer con él. Entonces se acercaron unas personas, unas señoritas, y se dispusieron a adornarlo. Le colgaron en sus ramas pequeños nidos de colores. Cada nido estaba lleno de golosinas y juguetes. Manzanas y nueces doradas colgaban como si fueran parte del árbol, y pusieron por todo él más de 100 velas azules, rojas y blancas. Era hermoso, incomparablemente hermoso. «¿Cómo brillará esta noche?», exclamaron todos. «Oh», pensó el árbol, «si fuese ya de noche. Encenderían enseguida las luces y yo sabría qué atenerme. ¿Qué pasará? ¿Vendrán todos los árboles del bosque a verme? ¿Curiosearán los gorriones por las ventanas? Si pudiera echar raíces y quedarme aquí para siempre sería una maravilla». Por la noche alguien encendió las luces. Las ramas del árbol temblaron de la emoción. Pero recuerda que en ese momento las luces no eran como estas. No había electricidad, eran pequeñas velas. Y entonces una de ellas cayó y el pobre empezó a arder. «¡Que Dios nos proteja!», gritaron algunos mientras apagaban el fuego. El árbol ya no temblaba, solo temía perder sus adornos. El resplandor que rodeaba el arbolito le había aturdido. De pronto se abrieron las puertas y entraron muchos niños, que al verlo se detuvieron, pero luego corrieron y cantaron de alegría alrededor de él. «¿Qué hacen?», preguntó el árbol. «¿Qué significará esto?». Las velas se acababan y cuando la llama casi llegaba a quemar las ramas del árbol, las apagaron. Entonces los niños se echaron sobre él y le quitaron todos los juguetes, los regalos y los dulces que había ahí. Y entonces empezaron a decir: «Por favor, un cuento, cuéntenos un cuento», exclamaron los niños lanzando contra el árbol un pequeño muñeco que representaba un hombrecito barrigudo. Entonces él se sentó en la rama y bien cómodo allí empezó a contar un cuento. «Pero solo uno», les dijo el hombrecito. «Escojan entre Ibidi Abidi o el de Clumpy Dumpy, que se cayó por la escalera, pero se levantó y se casó con la princesa». «¿No tendré nada que ver con esto?», se preguntó el árbol. «¿Habré cumplido ya mi misión?». Sin ponerle mucha atención al árbol, el hombre empezó a contar el cuento de Clumpy Dumpy. Al finalizarlo, los niños gritaron: «¡Queremos más! ¡Queremos otro cuento!». El abeto permanecía quieto y pensativo. Los pájaros
Los que no sabían historias como aquellas. ¿Qué había dicho? ¿Que Klumpy Dumpy rodó por la escalera, pero que consiguió casarse con la princesa? ¡Ah! Así van las cosas del mundo. El abeto creía que lo que había oído era una historia real, porque lo había contado un hombre muy simpático. ¿Quién sabe? Yo también puedo caerme por una escalera y casarme con una princesa. Se sentía alegre, pensando en el día siguiente, en el que le volverían a adornar con luces y juguetes y frutas. Mañana no temblaré. Pensaré que mi hermosura y mi magnificencia serán grandiosas. Volveré a escuchar la historia y es posible que también nos cuenten otra diferente. Por la mañana entraron un criado y una camarera. El abeto se alegró porque pensó que lo iban a volver a arreglar y adornar. Pero se equivocó. Lo subieron a un desván muy oscuro y se preguntó, ¿qué voy a hacer aquí? No voy a oír los cuentos. Entonces no tuvo más remedio que recostarse y esperar. Pensó que debía haber llegado el invierno y que estaban esperando a que la nieve pasara para plantarlo en el jardín. Pero ahí se sentía muy triste y recordaba el bosque, recordaba las pequeñas liebres y los pájaros. De repente, un gato tomó la cabeza y salió de su guarida otro. Se acercaron al abeto, lo olieron entre sus ramas. ¡Uy, qué frío hace! Hemos venido otras veces y se estaba bien. ¿No lo crees, viejo abeto? Yo no soy viejo, contestó el abeto. Hay muchos que son más viejos que yo. ¿Y de dónde sales?, le preguntaron los ratoncitos. ¿Qué es lo que sabes? Cuéntanos algo de los lugares tan bonitos que has conocido en la tierra. ¿Conoces la alacena llena de quesos y de jamones? Cuéntanos algo sobre ella. No conozco ese lugar, contestó el abeto, pero he estado en el bosque, donde brilla el sol y donde cantan los pájaros. Y les contó su infancia. Los ratoncitos nunca habían oído nada igual. Escucharon atentos y llenos de asombro le dijeron, ¿cuántas cosas has visto? ¡Qué feliz has sido! ¿Yo?, preguntó el abeto. Sí, en realidad he pasado un tiempo feliz. Y siguió con su relato, terminando por la noche de Navidad en que le habían adornado con golosinas, juguetes y luces. ¡Oh, qué feliz has sido, viejo abeto!, le dijeron los ratoncitos. Pero yo no soy viejo, dijo el árbol. Recién este año me trajeron del bosque, estoy en la mejor edad. ¡Qué bien lo explicas todo! Y los ratoncitos se fueron. Al día siguiente, volvieron, pero ahora eran 4 ratoncitos, y decidió que les contaría el cuento que había escuchado en Navidad de Klumpy Dumpy. Y así siguieron yendo más ratoncitos, hasta que un día hasta se aparecieron 2 ratas. Pero esas 2 ratas dijeron, ¿y ese cuento tan aburrido? ¿Que no te sabes otro? Va, si no se sabe más que ese cuento, nos vamos. Entonces dejaron al arbolito solo. Ratas y ratoncitos se fueron. Qué agradable era tenerlos sentados a mi alrededor escuchándome. Pero también eso se acabó, pensó el arbolito. ¿Algún día me sacarán de este desván? Y sí, una mañana llegaron unos hombres y lo revolvieron todo. Apartaron unos cajones y sacaron al árbol. Un criado lo arrastró hasta la escalera iluminada por la luz del día. Volveré a vivir, pensó el árbol. Volveré al bosque. Pero se equivocaba. Nunca se detuvo a mirarse y a ver lo seco que estaba. De su antiguo esplendor solo quedaba una estrella de papel dorado que brillaba a la luz del sol. En el patio jugaban los niños que la noche de Navidad estuvieron alrededor de él. Uno de ellos se acercó y le arrancó la estrella. ¡Miren lo que todavía quedaba en el viejo y horrible abeto! El árbol contemplaba las flores y los rayos del sol y pensó, todo ha pasado, todo, mi infancia, la Navidad,
el tiempo con los ratoncitos. Si por lo menos hubiese gozado de aquellos momentos. Ahora todo ha pasado. Entonces llegó un hombre y lo partió en pedazos pequeños para poner al fuego. Los niños jugaban cerca de ahí y reían y cantaban y bailaban. El árbol terminó en una chimenea y pensaba en la noche de Navidad y en la historia de Klumpy Dumpy, el único cuento que había oído en su vida y el único que sabía contar. Luego se consumió en el fuego. Los chiquillos jugaban en el jardín y el más pequeño llevaba prendida en el pecho la estrella de oro que adornaba el árbol en su noche más feliz. Las Navidades habían pasado ya. El árbol ya no existía. El cuento tampoco. Todo pasa, todo. Y lo mismo sucede con las historias. Fin. Esta es una historia de un tiempo pasado, pero te invito a hacer una de estas dos cosas. Primero, que inventes una historia de Navidad de alguno de tus adornos, por ejemplo, de Navidad, o de tu pino, o de tu nacimiento, o de algo que sea característico de la Navidad, y que ese sea tu personaje central. O por otro lado, me gustaría que con tu familia pudieras leer una historia de tiempos pasados, también sobre Navidad, que se llama Canción de Navidad, y que escribió Charles Dickens. No te preocupes, la puedes encontrar en internet, en PDF, y es fácil de leer. Espero que la disfrutes mucho con tu familia. Hasta la próxima lectura.